y esta tarde de sábado, hoy es 25 de mayo de 2024, el Día de la Patria en Argentina, día de uno de los cuernos del dragón en Argentina. Vamos a estudiar la lección 9 del Gran Conflicto. Y el título es El fundamento del gobierno de Dios. Este es un tema muy importante que tenemos que entender. Y al comienzo me voy a dedicar a hablar de algo que nos preguntan nuestros hermanos, porque algunos de nuestros hermanos nos preguntan ¿por qué siendo adventistas del séptimo día, porque somos adventistas del séptimo día, estamos mostrando los errores que aparecen en nuestra lección? ¿Por qué un adventista habla de los errores? Porque si estuviéramos en la Iglesia Católica eso estaría prohibido, pero no en nuestra iglesia. ¿Y cuál es la respuesta? Como adventistas que amamos a nuestras iglesias, porque realmente amamos a nuestra iglesia, lo hacemos porque sabemos que estamos en medio de un terrible ataque al pueblo adventista, porque el pueblo adventista está en medio de un conflicto. Y ese ataque viene por parte de los que buscan impedir que la única iglesia remanente, la única iglesia que era leal a Jehová, como dice Elena de White, cumpla la misión que Dios le dio. Buscan impedir que los lugares asolados sean reedificados, porque de eso depende el éxito del plan del príncipe de este mundo. Y como leemos en primeros escritos, dice Elena de White, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios y vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Ese es nuestro primer trabajo, y después los lugares asolados han de ser reedificados. Y como después ella lo dijo cuando se manifestó la apostasía alfa y Dios le mostró que habría un omega, y está en Testimonios para los Ministros, ella dijo, en el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha reparando el muro, reedificando las ruinas, una sola. Y las otras eran parte, como dice ella, también Testimonios para los Ministros, de la sinagoga de Satanás, de la iglesia de Satanás. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Dios le mostró a Juan que, como resultado de la obra de las huestes espirituales de maldad y de los lobos que vendrían a nosotros vestidos de oveja, la iglesia estaría a punto de caer. Llegaría el punto que la iglesia parecería estar por caer, como cayeron las iglesias protestantes en manos de Satanás, pero no caería, triunfaría. Y leemos en algunas declaraciones de ellas, habrá espíritus seductores y doctrina de demonios en medio de la iglesia. O sea, ¿se quedaría tranquilo Satanás viendo que el pueblo adventista busca recuperar el conocimiento de la verdad? No. Mandaría lobos a nosotros y vendría él mismo buscando hacer caer a la iglesia adventista. Y habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios en medio de la iglesia, y estas influencias malignas aumentarán, o sea, cada vez más. Pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin, dice ella. Y la próxima cita, hablando del anuncio de Jesús, dice, habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja. Los mercenarios, ¿qué son? Los lobos vienen a cumplir una misión, y los mercenarios trabajan junto a los lobos por dinero. Los mercenarios trabajan por plata, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses antes que a Dios, antes que a Jehová. Ahora, y esto es lo que pasó en el tiempo de Elías, cuando buscando hacer la paz con el rey enemigo de Dios y sumo pontífice Baal, porque Acab buscaba hacer la paz con el rey de Tiro y Sidón, que la profecía de Ezequiel es un símbolo, un tipo de Satanás. ¿Qué hizo Acab? Acab, el rey de Israel, el dirigente de Israel, se casó con la hija del rey de Tiro y Sidón, con Jezabel, que era profetisa de Baal, y ella puso profetas de Baal en lugar de los profetas de Jehová, e hizo que el pueblo adorara a Baal. Cuando Acab trajo a Jezabel al pueblo de Israel, Jezabel empezó a matar, a asesinar a los profetas de Jehová y a poner en su lugar
profetas de Baal. Y por eso Jezabel se convirtió en un tipo de la iglesia, a la que Jesús llama la mujer Jezabel, que enviaría a nosotros, a sus sacerdotes disfrazados de ovejas, para darnos a beber de su vino y hacernos adorar a los dioses definidos en su doctrina, a los Baales, a los señores a los que ella adora. Por esa causa, cuando yo ya hubiera hecho su obra, Dios prometió enviarnos al profeta Elías para que el pueblo adventista conozca cuál es la verdad. Y como dice Elena de White, esta cita está en el séptimo tomo del Comentario Bíblico Adventista, página 911, dice ella: quizá parezca que la iglesia está por caer, pero no caerá. O sea, estaría por caer, pero no caerá, permanecerá, mientras que los pecadores en Sión serán eliminados por la zaranda. El tamo será separado del precioso trigo. Esta es una prueba terrible y sin embargo se llevará a cabo. Ahora, ¿qué pasaría para que la iglesia estuviera por caer? Y va a llegar el tiempo de esta prueba y sería terrible. Nadie sino únicamente los que han llegado a ser vencedores por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos serán hallados con los leales y fieles, los del remanente que purifican sus almas obedeciendo la verdad. Porque la misión del pueblo adventista es recuperar el conocimiento de la verdad, y llegaría el momento en que sería recuperada. ¿Por quiénes? Por los siervos fieles que clamaran a Dios. Entonces, en ese momento de prueba, los del remanente que purifican sus almas obedeciendo la verdad obtienen vigor del proceso de la prueba, exhiben la belleza de la santidad, dice ella, en medio de la apostasía circundante, porque la iglesia estaría en apostasía, pero no caería. Entonces, como consecuencia de lo que habría pasado, la iglesia parecería estar por caer y dejar de cumplir su misión, pero no caería, permanecería, y Dios llegaría a tener una cosecha de trigo en nuestra iglesia, porque eso es lo que Dios anunció. La misión de nuestra iglesia es darle a Dios una cosecha de trigo, 144.000 sellados que vayan con Jesús a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. La iglesia no es una institución, la iglesia es el pueblo de Dios. Y dentro del pueblo adventista va a haber 144.000 sellados. Por eso la iglesia adventista va a cumplir su misión. Va a recuperar el conocimiento de la verdad, va a haber sellados que estén preparados, van a haber entendidos que puedan ir con Jesús a la batalla. Pero habría una prueba terrible que zarandearía a la iglesia y separaría el trigo a los que adoran a Jehová, el único Dios verdadero, les dan el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos y reciben el sello de Dios, de la cizaña, de los que adoran a otros dioses antes que a Dios, como dice Elena de White, y se convierten en cizañas, en hacedores de maldad. Porque la iglesia adventista, Satanás también va a tener una cosecha. Y eso es lo que Dios anunció. Va a haber una cosecha de trigo, hijos de Dios, y una cosecha de cizaña, hijos del diablo. Ahora, eso es algo terrible, y el pueblo adventista tiene que conocerlo. Y esa prueba provocaría, a esa prueba, la separación del trigo y la cizaña la provocaría la plena predicación del mensaje de los tres ángeles. Y es el mensaje de Jesús al ángel de la Odisea el que tiene que despertarlo, que despertaría y le mostraría al pueblo adventista la diferencia entre la semilla de trigo, el santo, el verdadero Jesús, el testigo fiel y verdadero, que es Jehová, que es la roca, el único Dios verdadero, y la semilla de la cizaña, que es el disfraz del engañador y el testigo falso. La imagen a la que adora la bestia, la abominación desoladora, la falsa roca que son dioses, definida en el que es el vino de Babilonia, la comida y la bebida de los borrachos. Y como dice Elena de White, a nuestros ministros, testimonios para los ministros, la profecía debe cumplirse. El Señor dice aquí: yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, antes que comience el tiempo de angustia. Y ella dice: alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. ¿A qué? A hacer la obra de Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Entonces, ahí el pueblo se divide en dos: los que siguen a Jehová y los que siguen a Baal. Por eso Dios le mostró lo siguiente, dice ella:
Vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿A dónde va a ser esto? En la iglesia remanente, donde crecerían juntos el trigo y la cizaña. Por eso estamos buscando seguir las instrucciones que Dios nos dejó en su palabra y por medio del Enejuay, clamando a Dios para que Él nos guíe a conocer y obedecer la verdad y poder darles el verdadero alimento a tiempo, ¿no? El que proviene de la palabra de Dios, un categórico, así dice Jehová, a tiempo a nuestros hermanos, porque de eso depende nuestra vida, la nuestra y de todos nuestros hermanos. Y como Dios dijo, en Isaías 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Eso es lo que Dios nos manda hacer. ¿Por qué? Porque mientras se anuncia el mensaje de Dios, es tiempo de salvación, es tiempo de gracia. Ahora, lo triste es cuando se deje de oír este mensaje, porque eso significa que la puerta se cerró y se acabó el llamado de Dios. Y como leemos en Ezequiel 33:11, Jehová dice lo siguiente: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. O sea, el mensaje de Dios nunca es para condenar, es para salvar, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y esa es la misión siempre de los siervos de Dios. Llamar al arrepentimiento para que el que está pecando pueda ser salvo. Por eso Jesús, en su sermón profético, en el que indicó que en este tiempo el reino de los cielos es semejante a las vírgenes, al pueblo adventista, y que todas estas palabras se cumplían en la iglesia adventista, nos dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Sobre las vírgenes, lo manda a las vírgenes, al pueblo adventista, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Qué nos dice Jesús? Que hasta que Él venga a buscarnos como ladrón y empiece el tiempo de angustia, tenemos que estar dándoles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, los que están comiendo de la mesa de Jezabel, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces, cuando Jesús venga como ladrón, ya habrá pasado el tiempo de gracia. Y se dejará de oír en la iglesia adventista el mensaje de los siervos fieles, pero hasta tanto se va a oír. Y como Dios nos indicó, no debemos buscar suavizar su mensaje, ni agregar ni quitar nada a sus palabras. Como dice Elena de White, la siguiente cita está en el Evangelismo, página 171. Como pueblo nos encontramos en peligro de dar el mensaje del tercer ángel de una manera tan indefinida que no impresiona a la gente. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Que si uno adora a la bestia y a la imagen de la bestia, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser salvo? No. Nuestro mensaje es un mensaje de vida y muerte, y debemos permitir que este mensaje aparezca como es, el gran poder de Dios. Entonces el Señor lo hará eficaz. Hemos de presentarlo con toda su fuerza notable, o sea, clara y directamente. Y como Jesús nos dice a nosotros, porque el Apocalipsis para nosotros, porque el que tiene que guardar las palabras de profecía para prepararle el camino es el pueblo adventista, el pueblo que tiene que profetizar de nuevo, nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso nosotros tenemos que predicar no nuestro mensaje, el mensaje de Dios, y debemos hacerlo por amor a nuestros hermanos,
para que lo oigan a tiempo, mientras Jesús sigue llamando al ángel de la Odisea a ungir sus ojos con colirio, ver y arrepentirse, antes que se cierre la puerta y Jesús deje de llamarlo, antes que lo vomite de su boca, como leemos en Apocalipsis 3, 16 al 20. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice Jesús. ¿Qué significa eso? Va a llegar el momento en que te voy a dejar de llamar. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿no? Para que te des cuenta de lo que está pasando. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Tenés que ver lo que está pasando en nuestra iglesia y arrepentirte. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esto el ángel de la Odisea tiene que oírlo a tiempo. Entonces, por eso estamos nosotros haciendo lo que estamos haciendo, por amor a nuestros hermanos. Y ahora vamos al tema de nuestra lección, ¿no? Que es el fundamento del gobierno de Dios. Y vamos a tratar de entender cuál es el verdadero fundamento del gobierno de Dios. El verdadero fundamento del gobierno de Dios es su carácter. Es la ley que Dios tiene escrita en su mente y en su corazón. La ley que define cuáles son sus caminos. Es el amor, porque Dios es amor. O sea, ¿qué guía a una persona a hacer las cosas que hace? La ley que tiene escrita en la mente y el corazón. ¿Y qué guía a Dios? Su ley. Y esa ley es el amor, porque Dios es amor. Esa es la ley que Él escribió en la mente y el corazón de todos los seres creados a su imagen y semejanza, sus hijos, incluyendo al hombre. Es la ley que Él prometió volver a escribir en nuestras mentes y en nuestros corazones para que su gloria vuelva a ser vista en nosotros, para que su nombre esté escrito en nuestras frentes. Y la ley de Dios es eterna y no cambia. Existía antes de la creación de Lucifer, creado perfecto a imagen y semejanza de Dios, teniendo la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón, antes de que él se convirtiera en el padre de la maldad, creando la maldad en su propia mente y que su mente se llenara de iniquidad, la nueva ley de su mente y su corazón, la ley del pecado y pecara. Como Dios le indicó, este es el misterio de la iniquidad y nosotros tenemos que saber cuáles son las cosas reveladas, ¿no? Cuáles son las cosas que necesitamos conocer para no ser engañados. Y no tenemos que apartarnos ni a izquierda ni a derecha. Entonces, en Ezequiel, Dios asocia a Lucifer con el rey de Tiro, el padre de Jezabel, y le dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector. No está hablando de un hombre. ¿Está hablando de quién? De Lucifer. Querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Y esta es la verdad. Desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, un periodo en que Lucifer fue perfecto. Y en él no existía la maldad. Hasta que, y es el misterio de la maldad, de la iniquidad, en él se encontró la maldad. Entonces, como vemos, Lucifer era un ángel, un ser creado por Dios, un querubín protector que estaba en el monte de Dios al lado del trono de Dios. Era el sello de la perfección y estaba lleno de sabiduría. Su mente estaba llena de la sabiduría con la que Dios lo había creado. Desde el día en el que fue creado, era perfecto en todos sus caminos, en todos sus deseos y pensamientos, hasta el día en el que él fue hallada en la maldad. ¿Cómo fue que en él se originó la maldad? ¿Cómo fue que Lucifer, un ser creado perfecto, creó la maldad? Eso es algo que Dios no nos reveló.
simplemente nos cuenta que Lucifer es el creador de la maldad, el padre de la maldad, y que antes no existía la maldad. Y a esto lo llama el misterio de la iniquidad. ¿Y por qué lo llama el misterio de la iniquidad? Porque vamos a ver que Lucifer busca que creamos otra cosa. Y nosotros tenemos que creer a lo que Dios nos reveló, porque es muy importante. Y en cambio Satanás creó una explicación diferente, que es parte de su ciencia, para decir que él no es el creador de la maldad. Y eso vamos a escucharlo incluso de la boca de nuestros teólogos. Y a partir de ese momento empezó el proceso que llevó a Lucifer a llenarse de iniquidad, llenarse de maldad y a pecar, lo llevó a convertirse en Satanás, el primer árbol malo. Como leemos en Ezequiel 28, 16 al 19, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, porque sus pensamientos empezaron a envolverse con la maldad hasta que se llenó de iniquidad y pecó. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Él corrompió lo que Dios había escrito en la mente y el corazón de él. A causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Porque los reyes son los que tienen el mismo deseo que Lucifer. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, porque era parte del templo de Dios. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y esto es lo que va a pasar con Lucifer, porque Dios tiene que al final del conflicto eliminar de raíz la maldad, para que, como era antes de que fuera creada la maldad, que solo existía el bien, vuelva a existir solamente el bien, y ya no haya más rastro de maldad. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Lucifer? Dios lo reveló por medio de Isaías. Como fruto de la maldad, tuvo el mismo deseo que los reyes de la tierra, representados en el Apocalipsis por las cabezas y los cuernos del dragón. Y el mismo deseo que el hombre de pecado, su hijo, el príncipe de Tiro, como se lo anuncia la profecía. ¿Y qué leemos en Isaías 14, del 12 al 15? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, hijo de Dios? Porque Lucifer no es la estrella de la mañana, es el hijo de la estrella de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribarlo eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, ¿qué quiso hacer Lucifer? Quiso ser mayor a sus hermanos, quiso ser señor de sus hermanos. Quiso sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Para qué? Para que sus hermanos lo adoraran como adoraban a Dios. Se convirtió en el primer político y empezó a debilitar las naciones del cielo, hablando mal de Dios, buscando que dejaran a Jehová y lo siguieran y lo adoraran a Él, como lo hace ahora disfrazado del falso Jesús. Y logró arrastrar a la tercera parte de los ángeles, como leemos en Apocalipsis 12, 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las trajo sobre la tierra, las arrojó sobre la tierra. Ahora, ¿qué hizo Satanás? Él trajo a la tercera parte de los ángeles acá a la tierra, para hacer caer al hombre. No fue echado por Dios a la tierra. Fue echado del cielo porque él podía volver al cielo, fue echado del cielo y no pudo entrar más al cielo a acusar a los hijos de Dios cuando él fue vencido por Jesús, cuando justamente hizo matar a Jesús y Jesús lo venció en la cruz. Y ahí no puede entrar más al cielo. Entonces, cuando Satanás logró hacer caer a Adán y Eva, cuando pudo darles a conocer su ciencia, escribiendo la ley del pecado en sus mentes y en sus corazones, entonces el pecado entró en ellos y en la creación
junto con sus consecuencias, junto con el fruto del pecado, la paga que el pecado da al pecador, ¿no? Que es el dolor, el sufrimiento, el llanto, la enfermedad y la muerte. Todo eso son consecuencias del pecado. Y estas son las cosas que, junto a la ley del pecado, dejarán de existir al final del gran conflicto, cuando Dios cree cielos nuevos y una tierra nueva. Como lo anuncia la profecía. En Romanos 8, 18 al 21 leemos lo siguiente: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque eso es lo que va a pasar en la última generación, en la última batalla. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Qué pasó con la naturaleza? Que Dios le había dicho a Adán que proteja. Quedó también esclava de la corrupción. Y será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay un orden. Primero los hijos de Dios, después la creación. Y leemos en 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y esto ocurrirá después del milenio. Por eso dice Pedro, pero nosotros esperamos según sus promesas, que están en Isaías, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, ya no va a haber más iniquidad. Y como Dios lo anunció por medio de Isaías, dice, porque aquí que yo crearé cielos y nueva tierra, nuevos cielos y nueva tierra. O sea, lo que hice va a desaparecer y voy a crear nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No va a existir más. Y en Isaías 66 nos dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Porque la tierra nueva va a haber luna, va a haber sol, va a haber días y va a haber meses. Va a rehacer todo y va a ser todo como el Edén en el que Dios puso a Adán y Eva. Y en Apocalipsis 20:11 Juan relata lo que vio, porque vio el momento en el cual desaparece este cielo, esta tierra. Y vio un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, lo corrupto fue deshecho. Y después dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, como en el Edén, como en la creación original. Y en Apocalipsis 21:4 leemos, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que Dios dice va a pasar. Y por supuesto, todo esto contradice a la ciencia de Satanás. Como podemos ver, Dios indica en su palabra que antes que Lucifer creara la maldad, solo existía el bien, es decir, su ley. La ley que Dios y sus hijos tenían escrita en la mente y el corazón, el amor de Dios. Del mismo modo en que va a ocurrir al finalizar el gran conflicto después del milenio. Entonces, esto es lo que Dios dice. Y a esto tenemos que creerle, no a la ciencia de Satanás. ¿Qué pasaba? Antes que Dios creara, como tenemos aquí, los cielos y la tierra, que es donde nosotros vivimos, había otros cielos que Él había creado. Y en esos cielos solo existía el bien, no existía el mal, hasta que se halla en Lucifer la maldad. Y ahí empieza el periodo de existencia de la maldad. Después el hombre conoce la maldad y nuestra creación es corrompida. ¿Por qué? Por la maldad. Hasta que después del milenio
deje de existir la maldad. Y solo va a haber el bien. Y nosotros vamos a vivir los redimidos, los que seamos vencedores, en cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la promesa de Dios. Y a eso tenemos que creer. Y no podemos apartarnos de un claro así dice Jehová. Ahora, ¿qué busca hacer Satanás con su ciencia, que ahora es parte del vino de Babilonia? Busca que creamos que la muerte es parte de la ley de Dios, que la ley de Dios exige la muerte del pecador y que Dios busca que sea satisfecha su justicia con la muerte del pecador. Eso es lo que dice Satanás, pero no es lo que dice la Biblia. Por eso, el vino de Babilonia, como vimos que fue presentado en la lección de escuela sabática la semana pasada y es presentado en el libro de la Trinidad, indica que la justicia de Dios se satisfizo con la muerte de Cristo como castigo por el pecado, porque quieren asociar la muerte con la justicia de Dios. Y eso es lo que enseña. Entonces aquí tenemos lo que enseña justamente el vino de Babilonia, que ya ahora está en nuestra iglesia, y esto es lo que aparece en el libro de la Trinidad, publicado, ¿no?, por la Casa Editorial Sudamericana, pero no fue creado por la Casa Editorial, sino por la Asociación General, porque esta es la explicación de la creencia fundamental número 2, la Trinidad. ¿Y qué dice aquí? El amor debe actuar en una forma que satisfaga completamente la justicia antes que, fíjense, tiene que satisfacerse la justicia, o sea, alguien tiene que pagar antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. Está hablando de un Dios que no ofrece misericordia, que solo busca justicia, castigo. Sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de, y burlanamente ponen, amante justicia de Dios? ¿Fue necesaria la satisfacción de la justicia divina, una exigencia necesaria del amor de Dios antes de poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores? ¿Y qué responden nuestros teólogos? Nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como castigo por el pecado. Entonces, ¿qué pasaba? Dios, que estaba hablando del Dios Padre de la Trinidad, estaba buscando justicia, castigo. Y hasta que no fuera satisfecha su ley con el castigo, con la muerte, no iba a parar. Pero este no es el Dios de la Biblia, este no es Jehová. Es una abominación. Ahora, ¿qué implicaría esto si fuera verdad? Como la ley de Dios es eterna, implica que el pecado y la muerte también son eternos. ¿Por qué? Porque son parte de la ley de Dios. La ley de Dios exigía la muerte, quiere decir que el pecado y la muerte ya existían. Pero la ley de Dios es el amor de Dios, lo que Dios tiene escrito en la mente y el corazón, no lo que escriben acá. Entonces, si esto fuera verdad, como la ley de Dios es eterna, implica que el pecado y la muerte también son eternos. Implica que Dios los conocía eternamente porque son parte de la ley de Dios. Y no son una creación de Lucifer, que solo descubrió lo que Dios conocía y ocultaba, como le enseña el libro de la Trinidad. El pecado, dice ahí, es el otro lado de la esencia de Dios, de su sustancia, es su otro yo, su parásito alter ego. Por eso, la maldad y el pecado también son eternos, porque son parte de lo mismo. Esta es la ciencia de Satanás reflejada en el libro publicado por la Iglesia Adventista. ¿Qué leemos ahí? Página 258 del libro de la Trinidad. Sencillamente el pecado no puede existir sin la naturaleza de amor de Dios, pues es un desarrollo perversamente parasitario, vive a expensas de otro. Solo el poder inteligente de amor divino que reside en Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, tiene el poder de revelar y juzgar su parásito alter ego, otro yo. ¿Qué está diciendo acá? Que el pecado y Satanás son el otro yo de Jesús, es la otra cara de Jesús. La otra cara es su esencia, su sustancia. Es una abominación esto. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Nada. Nada. Decir que el pecado es el otro yo de Dios, su parásito alter ego, es una de las muchas abominaciones que aparece en el libro de la Trinidad. Como veremos, en la lección de esta semana no se presenta la verdad, se continúa presentando la falsa doctrina que se basa en el vino de Babilonia, la comida y la bebida de los borrachos, dado que los autores están adorando a la misma imagen que la bestia y el falso profeta.
Entonces vamos a hablar sobre lo que Dios dice sobre su ley. ¿Cuál es la verdad sobre la ley de Dios? La verdadera ley de Dios, la ley que Dios tiene escrita en la mente y el corazón, es el verdadero amor, el amor de Dios, el amor que Él prometió derramar en nuestros corazones para que seamos nuevamente sus hijos, para que lleguemos a conocer a Dios, para que lo conozcamos, como el pueblo conocía a su Dios, porque Dios es amor. Y leo en 1 Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, ¿quién conoce a Dios? El que puede amar como Dios ama. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? El amor. No es el castigo y la muerte, es el amor. Y este amor es puro, es oro refinado en fuego, como dice Jesús al ángel de la Odisea, porque en Jehová no hay ningún rastro de iniquidad, de maldad, y no puede ser tentado por el mal, como leemos en Deuteronomio 32, del 3 al 6. Porque así comienza el cántico de Moisés, que van a cantar todos los redimidos. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. ¿Qué pasó con los caminos de Lucifer? Ahí estaba la maldad. Pero ¿qué pasa con todos los caminos de Dios? Son rectitud. Todos sus pensamientos, todos sus deseos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Ahora, ¿hay iniquidad en Dios? No, no. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es el tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Y cómo nos hizo? A su imagen y semejanza. Ahora, ¿por qué la corrupción es del hombre? Porque Adán y Eva conocieron la ciencia que tenía Satanás en su mente, la ciencia que lo corrompió a él. Y como leemos en Santiago 1:3, cuando alguien es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, en Dios no hay iniquidad. La naturaleza de Dios no es el yin y el yang. Todas esas cosas que enseñan los filósofos, que viene de la mente de Satanás, no tienen nada que ver con Dios. El amor de Dios es la ley de Dios y es el fruto del árbol de la vida. El árbol cuyo fruto es un símbolo del conocimiento que viene de Dios, porque el que come el fruto del árbol de la vida y tiene el amor de Dios en el corazón, en cumplimiento de las promesas de Dios en el nuevo pacto, vuelve a reflejar la gloria de Dios y ha pasado de muerte a vida, ha llegado a tener vida, ¿no? Porque la vida es tener la ley de Dios en el corazón, porque la muerte es el fruto de tener la otra ley. Y como leemos en Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y Jesús, cuando oró y terminó su oración, dijo claramente, un testimonio muy claro de por qué Él había venido aquí a la tierra. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, tu carácter, tu amor. Y lo daré a conocer aún. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos. ¿En quién? En nosotros. Para eso vino Jesús. Para redimirnos, para que Dios pudiera poner su amor en nosotros. Y yo en ellos. Para que seamos parte del templo de Dios. Y como dice Pablo en Romanos 5, 1 y 5, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La verdadera esperanza de un cristiano, que es volver a reflejar la gloria de Dios, volver a tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, volver a amar como Dios ama, volver a tener vida. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa era la fe y la esperanza de la iglesia primitiva. Y Juan, en 1 Juan 3, 1 y 14 nos dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué amor les dio? Su amor, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. Entonces, ¿qué es la vida? El amar, el tener la ley de Dios en la mente y el corazón. ¿Y qué es la muerte? No tener amor de Dios. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esa es la muerte. Porque la ley del pecado es la que produce la muerte. En cambio, la ley de Dios es vida. Y esa es la clara diferencia. El que llega a conocer a Dios y tiene la ley de Dios en el corazón, tiene vida, pasó de muerte a vida. Y eso es lo que Dios quiere que pase con nosotros. Por eso, la ley de Dios, el amor de Dios es vida. Es lo que transforma a los árboles malos, que están muertos, que no pueden dar frutos buenos y solo dan frutos malos, en árboles de justicia que tienen vida y solo pueden dar frutos buenos. Los únicos árboles que serán dejados en el reino de Dios, como Jesús lo dijo. Mateo 7, 18 y 19. No puede el buen árbol dar malos frutos. Entonces, si una persona tiene escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, mientras tiene escrita esa ley, no puede dar malos frutos. Tiene que romper esa ley como hizo Lucifer para poder dar malos frutos. Ni puede el árbol malo dar frutos buenos. Ahora, ¿qué va a pasar al final del tiempo en nuestra prueba? Dice Jesús: todo árbol que no da buen fruto, todo adventista, que no tiene el nombre de Dios escrito en la frente, que no tiene la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, va a ser cortado, echado en el fuego, porque la iglesia adventista va a dar trigo y cizaña. Y por eso nosotros tenemos que entender la profecía. Porque Dios nos da la posibilidad de tener vida, y todo el que tenga hambre y sed de justicia será saciado. Y como leemos en Mateo 19, Jesús fue claro. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Quién tiene justamente el amor puro en el corazón? Dios. ¿Y quién nos puede dar ese amor? Solamente Dios. ¿Quién se lo dio a Jesús? Dios. Porque Él escribió en la mente y el corazón de Jesús su ley. Porque Jesús fue el primer hombre en el que se cumplieron las promesas del nuevo pacto. Por eso es el primogénito entre muchos hermanos. Y en Mateo 5:48, en el Sermón del Monte, Jesús, hablando justamente del Evangelio del Reino de Dios, nos dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, porque eso pasaría siempre con los hijos de Dios, y va a pasar ahora, y está pasando ahora. Pero ¿qué nos dice Él? Amad a vuestros enemigos. Y para eso tenemos que pedirle a Dios que ponga su amor en nuestro corazón. Bendecid a los que os maldicen. Busquen el bien de ellos. Háganle el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque eso es lo que hace un hijo de Dios. Eso es lo que hace Dios, busca el bien de sus hijos. Que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y termina diciendo Jesús: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en 1 Juan dice lo siguiente: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué está diciendo? Cuando Dios pone su amor, su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros somos como Él es. Por eso alguien va a tener escrito el nombre de Dios en la frente, porque va a tener el carácter de Dios. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, dice Él, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, un hijo de Dios nunca tiene miedo, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, el que tiene miedo son los paganos, que tienen miedo del castigo de sus dioses. Pero el que conoce a Dios no tiene temor, porque el temor lleva en sí castigo, porque el que cree en el Dios de la Trinidad, como escriben nuestros teólogos, está pensando en un Dios que lo quiere castigar.
de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, o sea, no conoce a Dios. El que cree en un Dios al que le tiene miedo es porque no conoce al Dios verdadero, está adorando un ídolo. Entonces el que tiene miedo al castigo, a la justicia, al Dios Padre de Babilonia, es porque no conoce a Dios, no conoce el perfecto amor. Y el que no tiene el amor de Dios en el corazón permanece muerto, está muerto, no tiene vida. Esto es lo que sucede con las vírgenes dormidas, el ángel de la Odisea, que se cree rico, pero es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque está adorando a la abominación desoladora y no conoce al santo, al verdadero Jesús, el testigo fiel y verdadero, y no compró de él ropas blancas para vestirse, ni oro refinado en fuego. Entonces, una vez que vimos cuál es la verdadera ley de Dios, vamos a ver qué son los 10 mandamientos, porque eso es algo que tenemos que entender claramente. Como podemos ver en la enseñanza de Jesús y lo que dice el autor de Hebreos, los elementos del antiguo pacto son un símbolo de las cosas celestiales y las 2 tablas de la ley son símbolo de la ley de Dios, del amor de Dios, la ley que Dios escribiría en la mente y el corazón de su pueblo, que se manifestaría en el amor a Jehová y en el amor al prójimo, porque el que ama como Dios ama y cumple la ley nunca le va a hacer mal a la persona amada, nunca va a violar ninguno de los 10 mandamientos. Como dice Pablo en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. El amor es vida, nunca hay mal ahí. No hay mal, nunca va a haber mal en el que ama. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, porque el que ama cumple la ley. Los 10 mandamientos tenían y tienen un propósito determinado: mostrarle a los pecadores lo que es el pecado, lo que hacen los hombres que no aman a Jehová y no aman a sus hermanos, para que tengan conciencia de sus pecados, puedan arrepentirse de ellos y puedan seguir el camino de la gracia, para que Dios los justifique, les quite sus pecados, se haga cargo de pagar por ellos y pueda darles la salvación y la vida eterna. Eso es lo que Dios empezó a hacer con Adán y Eva y sigue haciendo con todos sus hijos. Y como dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en Romanos 3:20 dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley, está hablando de la ley moral, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley moral, los 10 mandamientos, es el conocimiento del pecado. Entonces, en la ley de Moisés estaba la ley moral, cuyo objetivo era mostrarle el pecado a su pueblo. Ahora, el que lee las 2 tablas de la ley no llega a conocer lo que es el amor, pero son un símbolo del amor, de la ley que Dios tiene escrita en la mente y el corazón. Y también Dios dio otra ley junto a la ley moral, la ley de la gracia, que tenían que seguir para ser perdonados, como dice Pablo en Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley, ¿de qué ley? De la gracia. Entonces fíjense que tuvimos que agregarle esto porque los traductores, Jerónimo Estridón era un filósofo pagano y no entendía la ley de Moisés ni la ley de Dios. Por eso, donde veía ley, puso ley y no entendía la diferencia. Entonces nosotros tenemos que buscar entender qué está diciendo Pablo. Porque no son los oidores de la ley de la gracia los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿De qué ley? De la gracia serán justificados. ¿De qué? De haber violado la ley moral. Porque para eso estaba el santuario, para que el pueblo de Dios pudiera ir a él durante el continuo, ser justificado, ser perdonado sus pecados, para que sus pecados sean quitados de él, puesto en el santuario, y él pueda irse limpio a su casa de vuelta. Como Jesús nos enseñó, la ley de Dios se sintetiza en estos 2 mandamientos: el amor a Jehová y el amor a nuestros hermanos. Como leemos en Deuteronomio 6:4-5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántas personas es el yo soy? Una sola persona. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento está en Levítico 19:17-18, donde ahí se nos dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón.
O sea, el que aborrece a su hermano, ¿lo amas? No. Razonarás con tu prójimo para que no participe en sus pecados. O sea, nos manda además a hablar con nuestro prójimo, para que pueda volverse a sus malos caminos. Y nos dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, aunque te haga un mal. Y termina diciendo, yo Jehová, porque eso es lo que Dios quiere. Y entonces, esto se sintetiza o se muestra en las dos tablas de la ley. La primera tabla habla del amor a Jehová, que son los primeros 4 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo, una persona singular, yo soy, primera persona singular, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no adores a la bestia ni a su imagen. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque el hacerse una imagen o el inclinarse ante la imagen que otro hizo es un pecado. Porque yo soy Jehová tu Dios. O sea, si Jehová es nuestro Dios, el gran yo soy, la única persona, el único Dios verdadero es nuestro Dios, y lo amamos, no vas a hacer ninguna de estas cosas. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Y qué hace con los hijos de los que lo aborrecen? Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, porque Él es muy claro. Los hijos no llevan el pecado de los padres. Y aunque los padres lo aborrezcan a Jehová hasta la 4ª generación, Él los busca. ¿Para qué? Para hacer misericordia de ellos. Y el 3er mandamiento es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, como algo vano. Y fue muy claro él. No, me dirás Señor, porque Señor significa Baal o Baalí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el 4º mandamiento es muy claro, pues somos adventistas del 7º día. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día es reposo ¿para quién? ¿Para la abominación desoladora? No, para Jehová tu Dios. Entonces, si el 7º día no lo santificamos para Jehová, ¿lo estamos guardando? No, de ninguna manera. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y el que ama a Jehová, por supuesto, naturalmente va a guardar estos mandamientos. Y la segunda tabla, el que ama a Jehová, el que tiene el amor de Dios en el corazón, también va a amar a su prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ese honra a tu padre y a tu madre no depende de cómo sea tu padre y tu madre. Siempre hay que honrarlos y respetarlos. Porque todos somos pecadores y nuestros padres son pecadores. Pero Dios nos dice que los honremos. Y además, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. ¿Qué cosa? Nada de tu prójimo. Porque el que codicia está pecando, no tiene amor, no ama a su prójimo. Y cuando fueran conscientes de sus pecados, podrían ir a Dios para ser perdonados, como Él nos dice. Y en Isaías 1:18 leemos, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y por supuesto, este no es el Dios Padre de la Trinidad, este es Jehová. El otro es un ídolo. Como dice Juan en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Dios prometió hacer eso en el nuevo pacto, aparte de perdonar, limpiar a sus hijos. Y
Pablo en Romanos 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, ¿quién? Jehová. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, que es Dios mismo hecho hombre. El único Dios verdadero, que se hizo hombre para redimirnos por amor a nosotros. Entonces, esa es la verdad. Y ese es el fundamento del gobierno de Dios. Y vamos a hablar ahora de los errores de nuestra elección, porque tenemos que verlos, porque tenemos que mostrarle a nuestros hermanos lo que está pasando en nuestra iglesia. Y el primer error es adorar a un falso creador. O sea, decir que uno adora al creador no significa que realmente lo adore. ¿Por qué? Porque toda la Gran Babilonia dice que adora al creador, pero adora al dragón y lo llama el creador. Y esto fue evidente al ser formada y presentada en público la triple herencia religiosa que adora al dragón. El momento en el cual todas las religiones, las abiertamente paganas y las que se llaman cristianas, empezaron a andar juntas en el camino de la paz y se reconocieron unas a otras como adoradoras del mismo Dios. Hay que adoran de acuerdo a su propia tradición, porque eso es lo que pasó. Los supuestamente cristianos y los paganos se reconocieron unos a otros como adoradoras del mismo Dios, y es verdad, porque todas adoran al dragón, bajo su propia tradición, y de ese modo unieron a todas sus imágenes en una sola gran imagen del Dios común. Formaron la gran imagen de Baal, que Dios anunció que sería formada en el tiempo del fin, la pusieron en pie y empezaron a adorarla en conjunto. Y posteriormente presentaron al público a la imagen del Dios común, al que llaman el Creador. Cuando se reunieron 12 de estas religiones en Corea para decir que a partir de ese momento era una sola religión. Y fíjense, estas son las imágenes. Ahí está el palacio que construyeron en Afganistán. Ese es el palacio de la unidad entre las religiones. Y fíjense qué hay ahí. En Astana lo construyeron, en Kazajistán. ¿Y qué hay ahí? Una pirámide egipcia. ¿Y qué hay en la punta? Ese es el símbolo del piramidión, símbolo del dios de Egipto, de Ra. Porque todas las rameras adoran al mismo Dios. Todas las cabezas del dragón adoraron al mismo Dios, al Dios de las fortalezas. Y después tenemos a la derecha el símbolo con el que Roma representa a su Dios, a la Trinidad, el ojo que todo lo ve. Después tenemos el símbolo que los unió a todos en Asís, donde el 27 de octubre del 2011 se presentaron al público la Triple Alianza. Y por último, a la imagen del Dios común. Ahí tenemos el sol, la luna, las estrellas, las dos columnas masonas y las alas de un ángel, porque esta es la imagen de Lucifer. Y a esta imagen, ¿cómo la llaman? El creador. Y fíjense lo que vemos ahí, vemos esa imagen, ese campo de juego, y ellos diciendo, el mundo es uno, el creador es uno, nosotros somos uno, ya nos unimos. Ahora, ¿pero a quién están llamando el creador? Las religiones cristianas y paganas unidas. Al dragón, a Satanás. La bestia y el falso profeta están adorando al dragón diciendo que es el creador. Y nuestros líderes están adorando al mismo Dios diciendo que es el creador. Ese es el problema. ¿A quién está adorando? Al dragón. Y nuestra lección, cuando habla del creador, ¿de quién está hablando? Del dragón, lamentablemente, porque eso es lo que Dios dijo que iba a pasar. Y como Dios le mostró a Juan, esta es la bandera de Satanás, la bandera negra de los paganos que elevaron los apóstatas de la iglesia primitiva al unirse a la mujer Jezabel. Como leemos en el conflicto de los siglos, páginas 49 y 50, dice, ya vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia, porque primero persiguió y asesinó. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. ¿Qué tiene que introducir en nuestra iglesia? Su bandera, para que Él fuera adorado y no Dios. Si podía engañar a los discípulos de Cristo, inducirlos a ofender a Dios, decaerían su resistencia, su fuerza y su estabilidad,
y ellos mismos vendrían a ser presa fácil, porque el que adora un ídolo es presa fácil de Satanás y de los demonios. Y en la visión del gran conflicto, Dios le mostró lo siguiente. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra sobre el cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. Fíjense, es la imagen que representa a todas las religiones unidas, porque adoran al mismo Dios, llevan la misma bandera. Esta compañía parecía feroz y airada. Se demostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. ¿Había imágenes? No, solamente una inscripción, porque era el pueblo que conocía a su Dios y guardaba los mandamientos de Dios. Sus rostros se distinguían por una firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Y eso lo ocurrió al final del periodo de Esmirna, entre el 303 y el 313. ¿Y qué pasó después? Y Satanás cambió de idea y buscó corromperlos. Y finalmente, ¿qué pasó? Entonces dice, vi a muchos que arreaban la bandera y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. ¿Qué bandera llevaron? La bandera negra. Por eso ahora se unen con los paganos y dicen que adoran al mismo Dios, porque adoran al mismo Dios. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Entonces la pregunta es, ¿guardamos los mandamientos de Dios y en vez de adorar a Jehová, adoramos a los dioses de la falsa roca que son dioses, ¿no? A los dioses de la bandera negra, los paganos, a la imagen de la bestia y llamamos nuestro creador y redentor a el falso Jesús, a el Dios Hijo de la Trinidad, la vid de Sodoma, a la misma imagen en la que adoran la bestia y el falso profeta? ¿Guardamos los mandamientos de Dios? No, pues estamos adorando al dragón. Ahora, ¿qué dice el autor de nuestra lección? Vamos a la lección del martes 28 de mayo, del martes que viene, porque estamos estudiando por adelantado. Dice ahí, estamos aquí porque Jesús nos creó. ¿De qué está hablando? Del Dios Hijo de la Trinidad. Y Él es digno de nuestra adoración no solo porque nos creó, sino también porque nos redimió. ¿No? ¿Qué está diciendo? Que el falso Jesús, el anticristo, es nuestro creador y nuestro redentor. La creación y la redención son la esencia de toda verdadera adoración. Entonces, si creemos en la Trinidad, ¿a quién vamos a adorar? Al Dios Hijo que nos creó y nos redimió. ¿De qué Jesús habla el autor? Habla del Dios Hijo definido en las creencias fundamentales, el Dios Hijo de la Trinidad, el de la bandera negra de los paganos, el Jesús al que adoran la bestia y el falso profeta. Habla de la abominación desoladora, ¿no? De el Jesús que es la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás, porque eso es lo que aparece en las creencias fundamentales. La número 4 es el Dios Hijo, la número 2 es la Trinidad. ¿Y qué dice ahí? Dios, el Hijo eterno. Ya vimos claramente lo que Dios dijo, que Él no tiene un hijo. Este Dios Hijo eterno es un ídolo, porque no es Jehová, ni es hijo de Jehová. Es un ídolo. Dios, el Hijo eterno, se encarnó en Jesucristo, porque eso es lo que dice el credo de Nicea. Por medio de Él se crearon todas las cosas. Nuevamente el credo de Nicea. Se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga el mundo, aunque es verdadero y eternamente Dios. Eso es lo que dice el credo de Nicea. Fíjense, estaban hablando de la imagen de Apolo, el Dios Hijo de Zeus, ¿no? Que fue reflejada en el credo de Nicea con las cosas sacrificadas a los ídolos. Y dicen que este ídolo es el que sufrió y murió voluntariamente en la cruz y volverá otra vez en gloria. Está hablando de qué? Del anticristo y de la venida del anticristo en gloria. No está hablando del verdadero Jesús. Y esto es triste. Este Jesús no es Jehová, es el Cristo niceno, que es definido en las creencias fundamentales del mismo modo en el que fue definido en el credo de Nicea. Es el Jesús al que adoran la bestia, el falso profeta y los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas. Como se le mostró en el Joel, del mismo modo en el que sucedió en el tiempo de la apostasía, el que adora esta imagen, aunque lo ignore, adora y llama a Jesús al dragón.
porque este es el Jesús de la Trinidad. Esa es la imagen que Satanás le mostró a Constantino. Y como dice la de Juan, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. ¿A quién representaban? A Satanás. ¿Y a quién llamaban Cristo? A Satanás. Y a Satanás adoraban cuando ante ellos se postraban. ¿A quién está adorando el pueblo antista? A la imagen de la bestia. Y al adorar la imagen de la bestia, ¿a quién adora? A Satanás. Por eso se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y está adorando al dragón. Y esto pasaría mientras durmiéramos hasta que nos diéramos cuenta. Este es el lamentable resultado de negar el mensaje del tercer ángel y buscar la amistad de las iglesias caídas, como Israel en Sittim, para lo cual nuestros dirigentes debían reconocerlas como parte de la iglesia de Cristo y unirse a ellas para adorar al Cristo al que ellas adoran. Debían adorar al engañador y al testigo falso, y como consecuencia, albergarlo. Y esto ya lo que vimos que es lo que Fromm buscaba hacer y que se hizo. ¿Qué buscaba? El acercamiento a las iglesias caídas y que nosotros adoptáramos las verdades eternas que ellas tenían, que incluían la Trinidad, la abominación desoladora, la deidad de Cristo, que es el anticristo, y especialmente la expiación completada en la cruz, justamente es la doctrina que justifica el quitar el continuo, y la justicia por la fe en Cristo, por la fe en el anticristo. Y como Dios lo anunció por medio de la Juan, esto es lo que pasaría en nuestra iglesia. Y ella lo tituló, o lo está titulado en Testimonios para los Ministros, la decisión fatal. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen no a este sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual Cristo oró. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Y termina diciendo Elena, alberga al engañador y al testigo falso. No al testigo fiel y verdadero. ¿A quién? Al anticristo. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Y agrega, Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque sabe cuál es la verdad. Y se estaría riendo el pueblo antista. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Y termina leyendo las palabras de Jesús, lo que Jesús dijo sobre Jerusalén. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y sería triste, pero pasaría, como Dios le mostró. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, la bandera que adoptaron los apóstatas de la iglesia primitiva, o sea, la que llevaron al edicto de Tesalónica. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la Trinidad, porque esa es la bandera de Satanás. Primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Y guarda los mandamientos de Dios el que adora esta imagen? No, los viola y está en grave peligro. Como podemos ver en la historia, en el edicto de Tesalónica, el año 380, al adorar esta imagen del engañador y el testigo falso, justamente eso es lo que llevó a los apóstatas de la iglesia primitiva a conocer las profundidades de Satanás y, como hijos del diablo, buscar asesinar a sus antiguos hermanos. Y Jesús lo había advertido. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, os expulsarán de las sinagogas. Fíjense, el que expulsa de una sinagoga, de una iglesia, a un hermano, ¿conoce a Jesús? No. ¿Conoce al verdadero Dios? Tampoco. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Es muy claro. Cuando alguien hace esa obra es porque no conoce a Dios. Conoce a otra cosa. Más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y Juan es claro.
Porque en el tiempo de él se manifestaban los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque Dios estaba engendrando hijos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es hijo de Dios. Porque el hijo de Dios, ¿qué tiene el corazón? El amor de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era, ¿qué cosa? Hijo del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y eso es lo que guió a los apóstatas a asesinar a sus hermanos. Ahora, puede dar otro fruto en nuestro tiempo la adoración de esta imagen. La imagen de la bestia, la imagen del dragón. No puede dar otro fruto. Siempre va a dar el mismo fruto. Por eso Dios quiere que el pueblo adventista escuche el mensaje de Elías y sea amonestado a tiempo, para que pueda buscarlo, encontrarlo y llegar a ser salvo. El segundo problema que encontramos en nuestra lección es guardar nominalmente el sábado, de nombre. ¿Qué significa ser un adventista del séptimo día nominal? Significa tener nombre de adventista del séptimo día, tener anotado su nombre en los libros de la Iglesia Adventista del séptimo día, como los lobos vestidos de ovejas, porque también están disfrazados de ovejas y su nombre está en los libros de la Iglesia, son adventistas. Pero guardar nominalmente el sábado. Ahora, ¿cómo podríamos guardar verdaderamente el sábado y no solo de nombre? Para poder hacerlo, deberíamos completar el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista. Deberíamos recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra para que llegara a conocer a Jehová y tener la fe y las prácticas de la iglesia primitiva. Y para ello, primero debemos comprender y guardar las palabras del cuarto mandamiento, que ya lo leímos. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. El séptimo día de reposo, ¿para quién? Para Jehová. ¿Lo guardamos para Jehová o para la Trinidad? ¿Cuál es el Dios del pueblo adventista? ¿Cuál es el Dios oficial? No es Jehová. Jehová es el que bendijo el día de reposo y lo santificó, y por eso nos dice que nos acordemos. Como el Señor Jesús, el sábado fue creado por causa nuestra. Jehová, nuestro Dios y Padre, bendijo el día del sábado y lo santificó, lo apartó de su propio tiempo para estar con nosotros y para que sea una bendición para nosotros, como dijo Jesús. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Dios lo creó por causa del hombre y para el hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Pero para poder disfrutar del sábado con Jehová, nosotros debemos acordarnos de su promesa y también santificar el sábado, apartarlo para Jehová. Por eso, el sábado es reposo, ¿para quién? Para Jehová, tu Dios. Si Jehová es tu Dios y si la Trinidad es tu Dios, no es para Jehová. Y solo lo guardamos si Jehová es nuestro Dios y el día sábado lo dedicamos a adorar y a estar con Jehová. En caso contrario, si nuestro sábado es reposo para la imagen de la bestia y para adorarla, solo guardamos de nombre el sábado, guardamos nominalmente el sábado y somos adventistas nominales. Nos maravillamos en pos de la bestia y en el sábado adoramos al mismo Dios que la bestia y el falso profeta, al dragón. Y ese es el resultado. El sábado es reposo ¿para quién? Para el dragón. Y el dragón está feliz. El dragón no odia el sábado, lo ama. Odia a Jehová, no el sábado. Segundo, debemos entrar en su sábado, porque este segundo significado en su reposo, en su reino, porque eso es lo que predicó Jesús, el Evangelio del Reino de Dios. Como le indica el autor de la epístola a los Hebreos, el sábado es un símbolo del reino de Dios, dado que el que ha entrado en su reino, en su sábado, en el templo del nuevo pacto, simbolizado por el tabernáculo, el santuario del desierto, dejando atrás el atrio y sus antiguos caminos, ha reposado sus obras como Dios reposó las suyas el primer sábado, el de la creación, como leemos en Hebreos 4, del 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque ¿qué simboliza el camino del santuario? El atrio es el lugar donde están los clavos, están los caminos de los pecadores, porque es el símbolo de
la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, donde están los pecadores, y donde están nuestros caminos, y donde murió Jesús para redimirnos de la esclavitud de la cárcel, para que se abriera el camino nuevo y vivo, y para que pudiéramos entrar por la puerta abierta. Entonces los esclavos del pecado podemos salir del atrio, dejar atrás nuestros viejos caminos, lavarnos en la fuente que está antes de la puerta del santuario con la sangre del cordero, vestirnos con las vestiduras blancas y entrar por la puerta estrecha, la puerta abierta al templo de Dios, y empezar a andar en el camino angosto que lleva a la vida, el camino que tienen que recorrer todos los hijos de Dios, porque los otros caminos quedaron atrás. Y nosotros podemos descansar de nuestras viejas obras. Por eso dice el autor de Hebreos, porque el que ha entrado en su reposo en el templo de Dios, también ha reposado sus obras, como Dios de las suyas. Y eso es lo que tenemos que procurar. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, nos dice. Porque esa es la salvación y la vida eterna. Y Dios nos está llamando a eso. Ahora, ¿cómo se entra al reino de Dios en su reposo? Solo por la puerta estrecha. Esto es lo que harán los 144.000 vencedores que serán hechos columnas en el templo de Dios. ¿Qué es lo que más le agradaría a Satanás y lo habría logrado cuando sus siervos nos hubieran dado de beber del vino el furor de la fornicación de la gran Babilonia? ¿La comida y la bebida de los borrachos? Como en el cielo, él buscaba ser adorado en lugar de Jehová. Y aquí le gustaría ser adorado ocupando el lugar de Jehová en medio de la iglesia remanente, y especialmente ser adorado el sábado en los templos adventistas, mientras en su ceguera el pueblo adventista cree que está guardando el cuarto mandamiento, sin saber que lo está violando junto a los 3 primeros. Como dice el autor de nuestra lección, en la lección del martes 28. Estamos aquí porque Jesús nos creó. ¿Quién nos creó? ¿El Dios Hijo de la Trinidad? No, ese es un ídolo. Y Él es digno de nuestra adoración, no solo porque nos creó, sino también porque nos redimió. Este ídolo es digno de nuestra adoración. La creación y la redención son la esencia de toda verdadera adoración, dice. El verdadero descanso sabático es el descanso de la gracia en los brazos amorosos de aquel que nos creó. Pero este es Satanás, en los brazos de Satanás. Si Dios no nos protegiera, ya seríamos todos habitación de demonios. En los brazos amorosos de aquel que nos creó, de aquel que nos redimió, de aquel que volverá a buscarnos. Y sigue siendo el mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje divino del tiempo del fin para el mundo. Llama a la gente a descansar en su amor y cuidado cada sábado. Nos llama a recordar a aquel que nos creó y a darle gloria. Ahora, ¿pero a quién le están dando gloria? Al Dios Hijo de la Trinidad, que es la imagen de Satanás. El que adora la imagen del engañador y el testigo falso no conoce ni ama a Jehová, a la roca, sino viola los 4 primeros mandamientos. Esto es lo que está pasando con las vírgenes dormidas, el ángel de la Odisea, y por eso el santo, el verdadero Jesús, el testigo fiel y verdadero, nos dice que tenemos que ungir nuestros ojos con colirio para poder ver lo que está pasando y arrepentirnos de nuestros pecados. Como Jesús lo dice claramente en Apocalipsis 3, 14, 18 y 19. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Qué nos dice? Yo te aconsejo que de mí compres, porque lo que lo compramos en la Odisea lo compramos de los hombres. ¿Y en los hombres de quién? El dragón. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, el amor de Dios, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque estás desnudo. Y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y, después de ver, arrepiéntete. El tercer problema es predicar el falso mensaje de los 3 ángeles. Porque en nuestra lección, que habla del gran conflicto, no se predica, como en la lección que estudiamos el año pasado sobre el triple mensaje angélico, no se predica la verdad. En las lecciones de escuela sabática de los días miércoles 29 y jueves 30 de mayo de 2024, es presentada en todo su esplendor
la falsa profecía preparada para engañar al pueblo adventista, indicando que la ley dominical pasiva, la ley que establecía el domingo como día de descanso universal obligatorio, será el problema que deberíamos enfrentar en el tiempo de angustia, lo cual es un engaño. Antes de analizar las palabras, vamos a buscar mostrar cuál es la verdadera profecía. ¿Cómo podemos entender cuál es la verdad, el verdadero anuncio de la profecía? Como Dios nos indicó por medio de Elena de White, debemos hacerlo viendo en la historia cuáles son las leyes, que son el tipo de las leyes dominicales que serán establecidas por la bestia que subirá de la tierra, y será una imagen de la bestia romana, porque hará la misma obra. Como dice ella, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. ¿Para qué? Para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Y Elena habla de dos tipos de leyes, las que llama leyes dominicales. Habla de la ley dominical pasiva. Y esta ley es el antitipo de la ley que en el año 321 estableció el domingo como día de descanso obligatorio en todo el Imperio Romano. Y como veremos, esta ley no quitó la libertad religiosa y no fue un problema para los miembros de la Iglesia primitiva, como no lo será para los verdaderos adventistas. Fíjense, la ley que obligue a descansar el domingo no fue y no será un problema. Conflicto de los siglos, página 56. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía el domingo una fiesta, un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Los obispos de la iglesia, fíjense, los obispos apóstatas, porque los fieles no, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así. ¿Qué tenía el corazón? La misma ley que Satanás, no la ley de Dios. Habían dejado de ser hijos de Dios, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. ¿De qué iglesia? De las tropas que había levantado Constantino. Y como podemos ver en la historia, el 7 de marzo del año 321 fue cuando Constantino decretó que el domingo sería observado como el día de reposo civil obligatorio. Fíjense, reposo civil obligatorio. No es un tema religioso. ¿Y qué dijo? En el venerable día del sol, que los magistrados y las gentes residentes de las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas de la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viñas o de semillas. No sea que por descuidar el momento propicio, porque los paganos pensaban que el día del sol era el momento propicio de la siembra, para tales operaciones, la liberalidad del cielo pierda, la liberalidad de Baal se pierda. Entonces, ¿qué pasaba? Esto simplemente obligaba a descansar, pero no imponía una religión a los hombres, simplemente establecía que el domingo no se podía trabajar. ¿Y eso afectaba a la religión de los verdaderos cristianos? No, para nada, simplemente era un día que los obligaba a descansar. Y estos eran los obispos apóstatas que se habían unido a Constantino para hacer la obra de Balaam y para levantar las tropas que profanarían el santuario y la fortaleza, quitarían el continuo y pondrían la abominación desoladora. La nueva iglesia universal o católica del Imperio Romano, a la que Jesús llama la mujer Jezabel, como leemos en Daniel 11, 31 y 32. Y se levantarán de su parte, o sea, de parte del reino del norte, cosa que cumplió Constantino, tropas, un ejército especial, que es la Iglesia Católica, que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Para qué? Para que sean parte de sus tropas. Mas el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. Entonces, cuando Constantino estableció este edicto, Silvestre I, por eso lo podemos ver en la historia, el entonces obispo de la nueva iglesia que había levantado Constantino,
trasladó el día de descanso del sábado al domingo en la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, empezando su intento de cambiar los tiempos y la ley. Y posteriormente, él llegaría a ser el primer papa, cuando después del Concilio de Nicea, del año 325, Constantino le diera la corona, el trono y el poder de sumo pontífice Jezabel, cargo que ejercía hasta ese tiempo el emperador del Imperio Romano. Y esto es lo que Roma dice Silvestre I. El Papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara, ¿no? O sea, fue el primer Papa, porque antes de él ninguno se ceñía la tiara, aunque ellos dicen que Silvestre I fue el Papa número 33. No, fue el primer sumo pontífice romano. O triple corona pontificia, la corona que habla de su dominio en el cielo, la tierra y el infierno, porque es representante del dios del infierno. Y algunos historiadores le atribuyen la institución oficial del domingo como día del Señor. Entonces aconseja a Constantino establecer el domingo como día de descanso dominical obligatorio en todo el imperio, y en la Iglesia de Roma trasladan el descanso sabático al domingo y empiezan a adorar al Dios del domingo en domingo. Pero el Estado no impone a todos los cristianos a hacer eso. Es algo que se hace en la Iglesia de Roma. Ahora, después Roma va a buscar que, la Iglesia de Roma va a buscar que el Estado le imponga a todos los cristianos a hacer eso. Y es evidente que estos apóstatas no eran guiados por el Espíritu de Dios, sino ya eran habitación de demonios. Y completaron la obra de Balaam en el año 325, en el Concilio Ecuménico de Nicea, al que llamó Constantino. Y utilizando cosas sacrificadas a los ídolos, como Jesús lo anunció, allí definieron el credo de Nicea, que contiene la primera fórmula de la doctrina de Jezabel, la doctrina que define a la imagen filosófica del dios de la bestia romana, el dios de las fortalezas, y es el dios de la Trinidad, y a partir de ese momento es el fundamento de la fe de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Y como Jesús lo anunció, eso le pasaría en el periodo de Pérgamo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, el rey enemigo, en este caso Constantino, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, porque la Trinidad son cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. ¿Por qué? Porque en vez de adorar a Jehová, fornican con los ídolos. El tener la doctrina de Jezabel y adorar conscientemente al ídolo definido en ella, el dios de la fortaleza, el dios de las bestias, el dragón, al que habrían puesto el lugar de Jehová, entonces llevaría a los apóstatas no solo a fornicar adorando a los ídolos y a ser parte del sinagoga de Satanás, sino a conocer las profundidades de Satanás, como Jesús dice que pasa con el que tiene la doctrina de Jezabel. Pero tengo unas cosas pocas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, está hablando de la Iglesia Católica, que se dice iglesia, pero no lo es, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué pasa? Los que tienen esa doctrina llegan a conocer las profundidades de Satanás. ¿Y qué pasaría con el obispo de Roma, que después sería cuerno pequeño, rey de la bestia romana? Como dice Daniel 11, 37 al 39, del Dios de sus padres no hará caso, porque es un apóstata. Más honrará en su lugar, el lugar de Jehová, al Dios de las fortalezas, al Dios de las bestias, al dragón. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y hará de honores a los que le reconozcan. Y por precio repartirá la tierra. Y eso es lo que pasó. Entonces, esa es la ley dominical pasiva. ¿Y cuál es la ley dominical activa? Cuando los apóstatas llegaron a conocer las profundidades de Satanás y a ser parte del simiente de la serpiente, de sus hijos, se vio en ellos el fruto que siempre se ve en los hijos del diablo. Buscaron usar el poder de la bestia romana para asesinar a sus antiguos hermanos, porque no adoraban al Dios la Trinidad, el Dios oficial, el nuevo Dios oficial de la bestia romana, la imagen a la que obligaba a adorar la bestia romana. Esto quedó reflejado en el edicto de Tesalónica del año 380, que eliminó la libertad de adorar a la imagen de la bestia. Declaró dementes y locos a los que no la adoraban, por lo que perdían sus derechos civiles y no podían comprar ni vender.
y declaró herejes y pasibles también de castigo de la bestia romana. El pueblo conocía a su Dios y no adoraba la imagen de la bestia, a la abominación desoladora, la abominación del desolador. Y ese es el Dios, la Trinidad, el Dios que se introdujo en nuestra iglesia. Como dice Elena, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del pueblo civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Y este dicto ya lo vimos varias veces. ¿Y cuál es la herejía? No adorar al Dios la Trinidad. Porque la bestia impuso a todos los pueblos una religión. Y este sí es el tipo de la ley dominical que establecerá una bestia en Estados Unidos. Y esto es lo que quieren ocultar nuestros teólogos y los lobos. Entonces, ¿qué decía este edicto? Creemos en, ¿qué cosa? En la Trinidad. Y van a tener nombre de cristianos, católicos, quienes adoran a la Trinidad. Y los demás los jugamos dementes y locos, por lo cual pierden sus derechos civiles y no pueden comprar ni vender. Va a ser lo mismo que va a ser la bestia sobre la tierra. Y además lo declaramos herejes. Y sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y después serán castigados. Serán asesinados por la bestia romana. Y eso es lo que pasó. ¿En defensa de qué? De la abominación asoladora del Dios la Trinidad. Como dice la de Juárez, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que excediesen a sus ceremonias al culto a las imágenes. ¿Qué imágenes? La definida en la doctrina de la Trinidad, o recibirse la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por quiénes? Por los hijos del diablo. Como dice Juan, ahí se manifestó que los apóstatas eran hijos del diablo y como Caín buscaron asesinar a sus hermanos. Y esto ocurrió, y aquí lo tenemos resaltado, en el año 380, porque Pérgamo fue corto. 12 años demoró Balaam en hacer su obra, del 313 al 325. Después viene el periodo de Teatira. Y en el 380, ahí está la verdadera ley dominical que formó la bestia de nuevo, cuando la ramera romana se sentó de nuevo sobre el monte, porque la ley del 321 no pasó nada con esa. Ahora sí, en el año 380, cuando la bestia obligó a adorar a la imagen a la que adoraba el obispo de Roma, al Dios de la Trinidad, ahí sí volvió a ser bestia y se acabó la libertad religiosa. Y esa es la ley que cumple perfectamente con el anuncio de Apocalipsis 13 de lo que va a ser la bestia que sube a la tierra y que, como va a ser lo mismo que la bestia romana, va a ser una imagen de la bestia romana. Esta es la verdadera ley dominical activa, la que obligó a adorar a la imagen del dragón, el dios del domingo, cuyo antitipo es la ley que formará la nueva bestia de los Estados Unidos. Como lo hizo la bestia romana, obligará a todos los hombres a adorar a la bestia religiosa y a la imagen del dragón a la que ella adora. Y esto es lo que dice Apocalipsis 13. Vi otra bestia que subía de la tierra y que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, a la bestia religiosa, reconociéndola como la iglesia de Cristo. Y también hace grandes señales, lo que va a hacer el falso profeta, para que iba a engañar a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que le haría de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento ¿a quién? A la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de Roma? El que no era cristiano católico, porque no adoraba la Trinidad, no podía comprar ni vender. Y acá va a pasar lo mismo. Y esto es muy importante que lo entendamos. Y dice la profecía, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues número de hombre. Y su número es 666.
¿Y qué va a hacer finalmente? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales por las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Ese es el problema. Porque va a haber dos bestias. Está la bestia religiosa, va a estar la bestia que sube la tierra, que va a ser un monte donde se siente una ramera, el falso profeta, y va a hacer adorar a la imagen de la bestia, la misma imagen a la que adoraba la otra bestia, a la Trinidad. Y los va a engañar con los milagros. Y vamos a ver la semana que viene, estudiar la semana que viene, que esos milagros van a empezar a ocurrir en nuestra iglesia. Entonces, ¿para qué los engañan? Para que adoren a la imagen de la bestia, para que adoren al Dios la Trinidad. Como el número de hombre, 6, es un símbolo del día en que fue creado el hombre, si uno cuenta el número del nombre de la imagen a la que adora la bestia romana, se da cuenta que el número de su nombre es número de 3 imágenes de hombre. 666. Fíjense, esta es la imagen de la bestia, este es el Dios de la Trinidad. Son 3 hipóstasis del sol, pero son imágenes de hombre. Acá hay un 666, porque el 666 es un símbolo del Dios de la Trinidad. Es el Dios que se introdujo en la iglesia adventista. Esta es la imagen de los señores de Babilonia, las hipóstasis del sol, el Dios de la Gran Babilonia, el dragón, a la que está adorando el pueblo adventista y a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, a la Trinidad. Y esto es lo que quieren ocultar los lobos. Y nuestros teólogos están adorando a la Trinidad. Pero la profecía es muy clara. Y la historia es muy clara. Y el tercer ángel lo sigue diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen. El tema no es adorar a la bestia, es adorar también a la imagen de la bestia. Y recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Y sobre quiénes van a caer las plagas? Sobre los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca de su nombre. O sea, terminan teniendo, pues se hacen habitación de demonios y terminan teniendo el nombre de Satanás escrito en la frente en vez del nombre de Dios. Terminan reflejando plenamente las profundidades de Satanás, conocen las profundidades de Satanás y se convierten en hacedores de maldad. ¿Qué dice nuestra lección? Como lo hace la falsa profecía, buscan desviar nuestra vista para ocultar estos hechos. Y analizaremos párrafo por párrafo los muchos errores que aparecen en nuestra lección. Entonces vamos a la lección del 29 de mayo de 2024, que dice ahí: observa el contraste, la gente adora al Creador o adora cualquier otra cosa. Ahora, ¿qué hacen los paganos? Adoran al Creador. Y no queda nada fuera de eso. ¿Qué hace el autor de la lección? Adora al mismo Creador que todos los paganos. Ese es el problema. El Creador es digno de adoración. Ahora, ¿pero a quién llama el Creador? Entonces, el conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo con motivo de la adoración. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo, Isaías 14:14. Satanás deseaba la adoración que pertenece exclusivamente al Creador. ¿A quién? A Jehová. No al Dios Hijo de la Trinidad, porque ese es Satanás. Según Apocalipsis 13, lo consigue mediante la actividad de la bestia que sube de la tierra. Y esto es otra mentira. Vamos a ver por qué. Primero, fíjense, todos los paganos y cristianos unidos en la triple alianza religiosa adoran al Creador, llamando el Creador a Satanás. Todos adoran al Creador. ¿Alguno adora otra cosa? No. Todos dicen que adoran al Creador. Y acá tenemos las imágenes de nuevo. El mundo es uno, el Creador es uno, nosotros somos uno. Todas las religiones unidas somos uno. Ahí está la imagen del Creador. La bandera negra de los paganos, la bandera de Satanás. Y segundo punto, Satanás no consigue la adoración por medio de la bestia que sube la tierra, la consigue antes que la bestia sube la tierra. Cuando Babilonia le da de beber de su vino a todas las naciones y toda la tierra, sin que quede ningún remanente, se maravilla pues la bestia y adora al dragón, adorando a la imagen de la bestia. Y eso no tiene nada que ver, lo que predica el autor de nuestra lección es falsa profecía.
Apocalipsis 13, 3 y 4. Vieron a sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Cuándo fue herida de muerte? Cuando Lutero demostró con la Biblia que Roma no era la iglesia de Cristo, sino la Babilonia de Apocalipsis. Por eso los católicos que eran fieles al ver lo que dice la Biblia salieron de Babilonia y se unieron a la iglesia de Reforma, porque la espada de dos filos es la que le hizo una herida de muerte a la religión, no al poder político, a la religión. Y por eso, a la vez que empezó a usar la fuerza. Pero su herida mortal es sanada, ¿cuándo? Cuando el falso profeta la reconoce ahora como la verdadera iglesia de Cristo y reconoce su autoridad para definir doctrina y se une a ella dejando de lado la Biblia y adopta como propias las doctrinas definidas en sus concilios ecuménicos, como lo hizo la iglesia adventista. Y entonces se maravilla toda la tierra después de la bestia y adora al dragón. Ese es el tema. Ya está pasando eso, no pasa en tiempo de angustia. Pasa en el tiempo del ángel de la Odisea, que está adorando al dragón y no lo sabe. Y por eso el mensaje del segundo ángel es verdad presente nuevamente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque ha dado de beber de su vino a todas las naciones. Y todas son todas. ¿Cuál faltaba? Solamente el pueblo de la iglesia adventista. ¿Qué otra cosa dice de nuestra lección? Una comparación con Daniel 7 muestra que esta bestia que sube a la tierra es la misma que el cuerno pequeño. A ver cómo la bestia de forma en Estados Unidos es el mismo que el cuerno pequeño de la bestia romana. No tiene nada que ver. Es increíble. Este poder ha intentado cambiar el día de adoración del sábado, el séptimo día, el domingo, el primer día de la semana. De vuelta, ese no es el problema. Es la adoración de Satanás, adorando la imagen de la bestia. Entonces la bestia que sube a la tierra no es el cuerno pequeño de la bestia romana. Es increíble que eso aparezca en nuestra lección. Es la bestia formada por la unión de las iglesias protestantes caídas con el poder político de los Estados Unidos para imponer la adoración de la imagen de la bestia, definida en los puntos comunes de doctrina que las unen a Roma, que son el Jesús y la Trinidad definidos en los concilios ecuménicos de Roma. Es la abominación desoladora, en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba. Como dice Elena, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría, es idólatra. ¿Qué levantaron? La bandera negra de los paganos, la bandera de Satanás, adoran a Satanás. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, o sea, dogmas comunes, influyan sobre el Estado para que invoque los secretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. ¿Por qué? Como una ramera sentada sobre un monte, en Estados Unidos una ramera se sentará sobre un monte. La imagen de la bestia romana, está hablando de la imagen de la bestia romana, no la imagen de la bestia la que adora justamente la bestia que sube a la tierra. La imagen de la bestia romana representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. ¿Qué dogmas? La que define dogmas es Roma, los dogmas comunes con Roma. Porque primero se unen todas las iglesias en puntos comunes de doctrina o dogmas comunes. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a usar al poder del Estado para imponer esos dogmas como la bestia romana impuso el dogma de la Trinidad. Y agrega las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se una el protestantismo y el papado. Como vemos, el problema es la adoración del dragón bajo su disfraz cristiano en cualquier día de la semana. Y especialmente el sábado, porque ese es el problema del pueblo adventista, como lo está haciendo el ángel de la Odisea. No es la adoración de la Trinidad en domingo. O sea, si alguien adora la Trinidad en sábado, guarda los mandamientos. Y si la adora en domingo, los viola. No, es mentira. El que adora la Trinidad adora un ídolo y viola los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Y está en peligro de hacerse habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás. Y sigue siendo nuestra lección, insistiendo que un poder terrenal intente cambiar el día de adoración, el sábado que Dios mismo dio como señal de su autoridad,
es un intento de usurpar la autoridad divina en el nivel más básico posible. En este punto, pues, se centra el conflicto final sobre la adoración verdadera y la falsa. Mentira. Adorar a la Trinidad en sábado no es guardar los mandamientos de Dios. Y el problema no es adorar a la Trinidad en sábado o en domingo, es adorar a Jehová o a la Trinidad, a la imagen de la bestia, a la abominación desoladora. Por esta razón, el Apocalipsis identifica al pueblo fiel a Dios como aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quién guarda los mandamientos de Dios? El que adora a Jehová. Y el que adora a la Trinidad los viola. Esto incluye el sábado, no el domingo. De vuelta, insisten en el verso que se le predica al politista como si fuera verdad. Es mentira. Aquellos que rechazan el llamado final de los tres ángeles para adorar a Dios en su día santo, ¿y qué dicen? Adorar a la Trinidad del sábado, y que adoran a la bestia en su falso día de reposo, el domingo recibirán la marca de la bestia. Y bueno, es triste, pero esto es lo que hay en nuestra lección. Entonces el conflicto final no se centra en adorar a la Trinidad, a la imagen de la bestia en sábado y domingo. Se centra en adorar al verdadero creador, a Jehová, o adorar a la imagen de la bestia, a la Trinidad. Ese es el conflicto. Aunque se la adore en sábado, como estamos haciendo actualmente los adventistas del séptimo día. Y vamos por último, a la lección del próximo jueves, 30 de mayo de 2024. Y ahí se nos habla del mensaje de los tres ángeles. Y se nos dice lo siguiente, en Apocalipsis 14:7, el primer ángel clama a gran voz, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio, que adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El llamado celestial es que rindamos nuestra suprema lealtad y sinceridad y sincera adoración al Creador a la luz del juicio inminente. Aquí el Creador. El segundo ángel declara, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado de beber a todas las naciones del vino y furor de su fornicación. Babilonia representa un sistema religioso apóstata caído que ha rechazado el mensaje del primer ángel en favor de un falso sistema de adoración. ¿A quién adora Babilonia? Al mismo Dios que el pueblo adventista. ¿Cuándo? En domingo. Ese es el falso sistema de adoración. Por eso, Apocalipsis 14:9 al 11 advierte acerca de la adoración de la bestia y su imagen. Aquí se presentan dos alternativas opuestas, adorar al Creador o adorar a la bestia. No es así. Adorar al Creador o adorar a Satanás, a la imagen de la bestia. Cada persona del planeta Tierra tomará su decisión final e irrevocable sobre quién tiene su lealtad total, Jesús o Satanás. No, porque el Jesús al que ellos adoran es la imagen de Satanás. Acá está poniendo Satanás o Satanás. No, a Jehová adoramos o a Satanás disfrazado de Jesús. El llamado del primer ángel se empieza a escuchar después que Babilonia le dio a beber su vino a todas las naciones, y a partir de 1844 le faltaba una sola, el pueblo adventista del séptimo día. Como consecuencia, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, está adorando al dragón, adorando la imagen de la bestia, el Dios, la Trinidad y el falso Jesús, en sábado, en domingo y todos los días de la semana. Porque cuando Roma hace misa el sábado y adora a la Trinidad en sábado, ¿su culto es verdadero? No, sigue adorando a la imagen de la bestia. Como en Apocalipsis 13, 3 y 4. Envía una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda, y no queda nada más que toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, y adoraron a la bestia. ¿Por qué? Porque también nuestros dirigentes lo reconocieron como parte de la Iglesia de Cristo. Y eso es una realidad muy clara. Y por eso cayó Babilonia. Y como dicen en el Juego del Conflicto de los Siglos, página 440 y 441, la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia, ¿qué iglesia? La única iglesia remanente se encuentre en este estado. Porque la iglesia adventista también llegaría a ese estado en tiempo de la apostasía omega. Y la unión de la iglesia con el mundo se ha consumado en toda la cristiandad. Y eso pasaría con el ángel de la Odisea hasta que se despertara. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto, Apocalipsis 14:8, está aún reservado para el porvenir.
Pero ese tiempo ha llegado. Por eso Dios va a juzgar a su pueblo en este tiempo. Por eso el mensaje del primer ángel es el llamado a adorar a Jehová, el verdadero creador. Es el mensaje de Elías y se empieza a escuchar en medio de la iglesia remanente en el clamor de medianoche, como dice la de Juan. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Y por qué tendría que enviar a Elías? Porque como en el tiempo de Israel estaríamos adorando a Baal. Como Jezabel estaba haciendo que el pueblo de Dios adore a Baal, ahora los lobos vestidos de oveja, los siervos de Jezabel, estarían haciendo que adoremos a Baal. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. ¿Y qué dijo Elías? Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el sábado es día de oración, ¿dijo eso? ¿O el domingo es día de oración? No, estaban adorando a Baal el sábado. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Ese es el tema. ¿A quién vamos a adorar? ¿A Jehová o a la imagen de Satanás? Y termina siendo nuestra lección: Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin que le será leal frente a la mayor oposición y la más feroz persecución en la historia del mundo. Mediante el don de la justicia de Cristo llevará una vida llena de gracia y de obediencia. La adoración al Creador está en abierta oposición a la adoración a la bestia y se expresa en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. ¿A quién? Y bueno, de vuelta es el mismo engaño. Es triste escuchar esto, porque el autor de nuestra lección está adorando ¿a quién? A la misma imagen que adora a la bestia, llamándola el Creador. Y en el centro de este gran conflicto entre el bien y el mal está el sábado. No, está Jehová y la imagen de la bestia. Está Jehová y el dragón. ¿A quién adoraremos? Este es un engaño en el que creerán los adventistas nominales que adoren a la imagen de la bestia en sábado y llegan a conocer las profundidades de Satanás. O sea, los que no crean el mensaje del tercer ángel, no crean a lo que podemos ver en la historia y siguen adorando al Dios de la Trinidad. Como se le mostró en Ajuay, la ley que nos obliga a descansar en domingo, ¿no?, de que tanto habla nuestra lección, nos quitará una parte de nuestros derechos civiles, pero no nos quitará la libertad religiosa y debemos obedecerla. Fíjense, Dios nos dice que debemos obedecerla. Ese no es el problema, eso es muy claro. Lo que dice nuestra lección, que es el problema, no es el problema. Fíjense lo que dice Elena sobre esta ley. Aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son muy cuidadosos, a sentirse indignados porque en base a tergiversaciones les es quitada su libertad de trabajar en domingo. Fíjense, no la libertad religiosa, esta es la ley dominical pasiva. Prohíbe trabajar en domingo. Pero obliga a adorar a la imagen de la bestia, no. No es lo que dice nuestra lección. El problema no es obligar a descansar en domingo. No montéis en cólera por este asunto, sino llevad todo a Dios en oración. Solo Él puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzcáis precipitadamente. Que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Por qué? Porque esta ley no es contraria a la ley de Dios. Si hay un descanso y te obligan a descansar y que no puedes trabajar el domingo, simplemente no trabajas y listo, pero no violas ningún mandamiento de Dios. Por eso, ¿qué tenemos que hacer con la ley dominical? La que nos obliga a descansar el domingo. Respetarla. Honrar al Rey. Y ella es muy clara. Esta cita está en el de los últimos días, página 142. Abstenerse de trabajar el domingo no es recibir la marca de la bestia. Así nos obligan a no trabajar, no trabajamos, listo. En aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución si el trabajo se hace el domingo, que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera. O sea, ¿qué pasa si alguien sigue trabajando? Va a haber persecución. Si el trabajo se hace el domingo, pero ¿qué es lo que Dios nos dice? No trabajen, no hagan trabajos, hagan obra misionera.
Porque eso no trabajar el domingo, esa no es la marca de la bestia. No tiene nada que ver la ley dominical pasiva, lo que dice nuestra lección, que es el gran problema, con el verdadero problema. El problema es adorar al dragón. Y la próxima cita, la última vamos a citar sobre este tema, dice Elena, en estos últimos días, página 143, hablaré conforme a la luz que el Señor me diera cuando esperábamos una crisis análoga a la que parece que confrontarás ahora. Cuando el mundo, impulsado por una fuerza infernal, quiera hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría, abstenerse de hacer trabajos comunes el domingo y dedicar ese día al trabajo misionero. Desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes. No se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz, absteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las más importantes. Este no es el problema. O sea, lo que dice nuestra lección es un engaño. El problema no es abstenerse de trabajar el domingo. El domingo puede dedicarse a diversas actividades para lograr muchos resultados para Dios. Puede celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares. Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden el día redactar artículos para los otros. Cuando sea posible, que se celebren reuniones religiosas el domingo y se las haga tan intensamente interesantes. Cantad verdaderos himnos de arraigamiento religioso y hablad con fuerza y seguridad del amor del Salvador. Entonces, ¿es un problema para nosotros esta ley? No, el problema es la ley que obliga a adorar a la bestia a su imagen. No es un problema el sábado del domingo. No se recibe la marca de la bestia por descansar en domingo, sino se recibe la marca de la bestia por adorar a la imagen de la bestia. Porque eso nos hace habitación de demonios, como dice Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Ese es el problema. Adorar a Satanás, llamándolo Cristo, ese es el problema. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El que adora a la imagen de la bestia en sábado viola todos los mandamientos de la primera tabla de la ley de Jehová. Esto es lo que quiere ocultar Satanás. Lo que quieren ocultar Satanás, los lobos, y los hombres están adorando la imagen de la bestia. Pero esto es lo que el mensaje de los tres ángeles debe hacernos ver. Como Jesús dice, unge tus ojos con colirio para que veas y puedas arrepentirte y ser salvo. Ese es el objetivo del mensaje de Dios y debe oírse a tiempo. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que puedas ser salvo, ¿no? Que puedas conocer al Dios verdadero como el pueblo conocía a su Dios y va a ser parte del pueblo que irá con Jesús a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. El pueblo que le prepara el camino a la venida del Santo, al verdadero Jesús. A eso fuimos llamados nosotros, los adventistas del séptimo día. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y que tengas una bendecida semana y un bendecido próximo sábado.